Buen día para todos. El día de hoy vamos a analizar un nuevo tema con respecto a las razones de cambio relacionadas, cómo se resuelven ejercicios de este tipo cuando efectivamente estamos viendo la relación que se genera entre las razones de cambio con respecto a una unidad o una cantidad entre otra razón de cambio de otra cantidad. No es complicado este tema, es algo muy simple. Lo único que debo tener claro es efectivamente con respecto a qué razón de cambio voy a expresar este aumento, decremento o esta rapidez de cambio. En el ejemplo que voy a dar para poder analizar un poco la información es, en este caso, con un globo aerostático, en el cual cuando se va a colocar en funcionamiento, pues obviamente es sometido a unos cambios a partir del calentamiento del aire para que pues obviamente este se empiece a agrandar su tamaño y empiece a elevarse más adelante. ¿Sí? Pero antes de ello, pues es evidente que este globo aerostático se encuentra totalmente desinflado y cuando se le empieza a suministrar aire, pues efectivamente va a haber una razón de cambio o va a haber unos cambios específicos. Con respecto primero al volumen, y efectivamente el otro cambio que va a tener o que va a empezar a notarse va a ser el radio. Teniendo en cuenta que la figura más acorde con el cual podemos comparar este globo aerostático es con una circunferencia. Entonces, perdón, con una esfera. Entonces nosotros podemos analizar esto y podemos ver que efectivamente la esfera, tal como va creciendo, o sea, va aumentando su volumen, también esta esfera va incrementando su radio. Entonces, realmente esto es lo que debemos tener en cuenta con respecto a las razones relacionadas o a las razones de cambio relacionadas. Es relacionar en este caso respecto al volumen en función del radio. O más bien, para poder realizar efectivamente este tipo de ejercicios, es calcular la razón de cambio de una cantidad en términos de la razón de cambio de la otra cantidad. No es más lo que vamos a hacer. Para ello entonces tengo preparados 5 ejemplos en los cuales vamos a ir incrementando un poco su dificultad y que efectivamente analicemos tanto los datos que nos están dando como efectivamente los datos que queremos encontrar. Es decir, vamos a ver la información que nos dan, los datos que tenemos para poder solucionar este ejercicio y a qué queremos llegar. ¿Sí? Entonces, con respecto a esto, aquí tenemos el primero que es, se infla un globo, un globo esférico, ¿sí? Y su volumen crece en razón de. Esto es importante para poder conocer con respecto a la ecuación del volumen de esta figura. Entonces ya sabemos que es un globo esférico y ya conocemos efectivamente cuál es el volumen de una esfera. Entonces, si bien recordamos, el volumen de una esfera está relacionado con respecto a 4/3 de pi por r al cubo. Recordemos que estamos hablando de volumen, que estos son unidades cúbicas. Esto es el volumen de ¿qué? De una esfera. Entonces, con respecto a esto, es algo que debemos tener pues más o menos claro y también efectivamente qué es lo que nos están dando con respecto a este volumen y obviamente qué es lo que nos están solicitando con respecto a la otra cantidad de cambio. ¿Sí? Entonces nos dice que esto crece en razón de. ¿Sí? Entonces acá automáticamente me están dando una derivada. Crece a razón de. ¿Con respecto a qué? Pues efectivamente aquí mi variable independiente yo sé que va a estar relacionado con respecto al tiempo. Es decir, que ambas variables, tanto el volumen como el radio, están dadas en razón del tiempo.
Entonces varían con respecto a la razón de tiempo. Es decir, que el volumen entraría a ser variable dependiente al igual que el radio, y efectivamente el tiempo entraría a ser mi variable independiente. Es decir, que en ambos casos la derivada está relacionada en función de mi variable independiente, o sea, del tiempo, tanto para el volumen como para el radio. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que estamos trabajando con razones de cambio. A esto nos referimos con razones de cambio. Entonces, razones de cambio con respecto a qué? Al volumen en función del tiempo y al radio en función del tiempo. Y efectivamente entre ellas se encuentran relacionadas porque así mismo como va creciendo el volumen, pues efectivamente va incrementando su radio, o viceversa, como va incrementando su radio, pues efectivamente el volumen de esa esfera, de ese globo, pues también va aumentando. Todo es dependiendo con respecto a quién se relaciona con quién, es decir, dependiendo de los datos que me estén dando en el ejercicio para resolver este caso. Como me están diciendo que crece en razón de 100 centímetros cúbicos por segundo, aquí me están hablando del volumen y me están dando la razón, es decir, que la derivada con respecto al volumen en función obviamente de mi tiempo es de 100 centímetros cúbicos por segundo. Y ahí es donde se viene la pregunta, ¿qué tan rápido puede aumentar el radio del globo cuando el diámetro es de 50 centímetros? Ten en cuenta que están hablando aquí del diámetro, ¿no? No lo vayan a confundir ahorita con el radio, porque este es el diámetro, una de las cuerdas de la esfera o de la circunferencia que pasa efectivamente por el centro de la misma, ¿sí? Entonces, ya tenemos con respecto a la derivada en el volumen, obviamente me estarían solicitando el radio en función efectivamente del tiempo. ¿Cuándo quién? Entonces, cuando obviamente R es igual a 25 centímetros, ya que el diámetro es igual a 50 centímetros. Esa es la información que nos están dando en este punto. Bien, entonces, ¿qué nos están diciendo o qué tenemos nosotros como información con respecto al ejercicio? Bueno, nos están diciendo que la razón de cambio de este volumen con respecto a mi variable independiente, que es el tiempo, obviamente está relacionado entre estas dos derivadas. ¿Cuáles dos derivadas? Pues obviamente que el volumen está relacionado con respecto al radio, y pues efectivamente el radio está relacionado con respecto a ¿quién? Al tiempo. Entonces, fíjense en cómo efectivamente la razón de cambio del volumen está relacionado con respecto a ¿quién? Al volumen en función del radio, es decir, que va creciendo en esto con respecto al radio, ¿sí? Y obviamente el radio con respecto al tiempo. Entonces, esto es lo que nosotros debemos encontrar, ¿sí? Tengan en cuenta que esta parte es primordial tenerla clara. ¿Por qué? Porque esto ya lo tengo acá anteriormente. Entonces ya simplemente sería llegar a derivar este volumen con respecto a ¿qué? A mi variable independiente, en este caso que sería el radio. Entonces no es difícil de trabajar esa parte, simplemente estoy dejando un poco claro con respecto a cómo vamos a trabajar estas derivadas. Entonces, como yo ya les coloqué que efectivamente el volumen es igual a 4/3 de pi r, que es radio, al cubo, pues voy a generar la derivada con respecto a esto. Entonces la derivada con respecto a r, ¿sí?, va a ser igual, entonces ya sabemos que sería 4 por 3, que es el coeficiente, el exponente del r, sobre 3, sigo dejando a pi como constante y resto al exponente. Entonces esto tampoco es algo del otro mundo.
Ya saben que esto quedaría entonces que esta derivada sería igual a 4pi, perdón, entonces sería 4pi r al cuadrado, no sería más. Esa sería mi derivada con respecto al volumen como variable dependiente y el radio como variable independiente. ¿Listo? Entonces, con respecto a esto, yo ya voy a empezar a trabajar. Es decir, como yo ya tengo la razón de cambio con respecto al tiempo de este volumen, pues entonces simplemente voy a tener acá 100 metros sobre segundo. Bueno, no voy a colocar en este momento las unidades para que no nos confundamos con las unidades de cada uno de estos elementos. Lo que me interesa son las variables dependientes e independientes y ya. Entonces, ya tengo esta otra parte. Sí, esta me la dan en el enunciado, que esto es lo que tenemos acá. ¿Listo? Entonces eso me la dan en el enunciado. Ya tengo esta otra parte que es lo que acabamos de hallar. Entonces, decimos que sería 4pi tercio, perdón, 4pi radio al cuadrado por el diferencial que estoy buscando. ¿Sí? Entonces aquí lo único que yo debo realizar es un despeje para poder encontrar esto, en cual entonces esto sería lo siguiente. Entonces ese diferencial estaría dado con respecto a quién. Recordemos que el radio con respecto a tiempo, que sería igual entonces a 100 partido en 4pi r al cuadrado. ¿Sí? Entonces pues aquí nosotros ya podemos utilizar operaciones. Entonces 100 partido en 4 pues me daría 25, cuarta de 4 pues me daría 1, entonces esto sería igual a un 25avo. No, perdón, esto pues me daría 25. Pero acá tenemos el radio al cuadrado. De una vez podríamos reemplazar. Bueno, ya hacemos esa parte para que no se me van a confundir. Nosotros recordamos que tenemos un radio específico con respecto a esa razón de cambio y era este de acá. Lo único que nos hace falta ya sería reemplazar. Esa sería la derivada que tenemos. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, solo que todavía tenemos una variable. ¿Qué pasaría entonces con esa variable? Pues vamos a reemplazarla porque realmente eso es lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Entonces, ya teniendo que esa derivada con respecto a R es igual entonces a quién, entonces lo único que hacemos es reemplazar. Entonces 25 sobre pi, el radio era igual a 25 y este se encuentra elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces pues acá simplemente lo que hago es cancelar y esto me daría igual a 1 sobre 25pi. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Pues ya la respuesta aquí sería que el radio efectivamente de este globo se incrementa en razón de ¿cuánto? Entonces voy a colocar acá respuesta. Entonces acá sería que el incremento está obviamente en razón de quién. Pues en razón de 1 sobre 25pi. ¿Sí? O si lo quieren colocar ya resolviendo esta fracción, pero pues las unidades que vendríamos viendo tengan en cuenta que eso se ha dado en qué, en distancia y tiempo. Entonces quiere decir que está con respecto a quién, a un 25avo de pi de centímetros por segundo, que es el crecimiento que esto tiene. ¿Sí? Entonces cada vez que, bueno, estoy colocando en la calculadora, no, pero miramos a ver cuánto nos daría. Entonces eso nos dice que 1,25, ok, un aproximado de 0.0, entonces esto nos daría un aproximado de 0.0127 más o menos centímetros sobre segundos. Entonces ese sería el crecimiento de nuestro globo. Entonces fíjense que realmente son ejercicios muy sencillos, solo tienes que tener en cuenta efectivamente cuáles son los elementos que nos está dando en el ejercicio y empezar pues obviamente a relacionarlos y mirar cómo se trabaja. Vamos a hacer otro ejercicio también muy simple que pues se ve muy seguido en ingeniería.
muy usual que salga también en exámenes y demás. Entonces vamos a mirar este ejercicio. Este es un poco más simple, o bueno, pues de por sí todos son muy simples siempre y cuando se tenga claro qué es lo que se va a encontrar, cómo se va a trabajar y demás, ¿sí? Entonces acá, ¿qué nos están diciendo? Acá nos dicen que una escalera de 10 pies, ¿sí? Quiere decir que ese es el tamaño de la escalera. Entonces ya sabemos que nuestra escalera es de 10 pies, ¿sí? Se va a colocar acá 10, ya sabemos que la unidad de medida es pies. Entonces nos dice que el largo, pues este es nuestro primer dato, 10 pies. A lo largo está apoyado contra un muro vertical. Si la parte inferior de la escalera se desliza, alejándose de la pared en razón, ok. Entonces aquí lo que nos están diciendo es que esto se está alejando. ¿Sí? Entonces estamos analizando con respecto al eje X. ¿Bien? ¿Listo? En razón, bueno, entonces ya nos están diciendo que esto está en razón, ¿sí?, de 1 pie por segundo, ¿sí? Es decir, que la variable que está dependiendo, o se va a analizar la relación entre la variable de X y la variable de Y. Tengan en cuenta que aquí estamos con respecto al tiempo, ¿no? Entonces aquí lo que nos están dando efectivamente es lo siguiente. Entonces me están diciendo que efectivamente este dx, que es la razón de cambio en el eje horizontal, entonces es igual a quién. Entonces, o bueno, está relacionado con respecto a quién, al tiempo, ¿sí? Entonces fíjense que esto es lo que yo estoy analizando, esa razón de cambio, que es lo que yo voy a analizar o lo que me interesa realmente a mí. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer o cómo vamos a trabajar esta parte? Aquí, obviamente, al alejar la escalera, yo me voy a encontrar que ella se va a ir hacia abajo. Es decir, que mi variable y también va a estar relacionado con respecto a quién. Entonces, de y va a estar relacionado obviamente con mi tiempo, ¿sí? Entonces, aquí la relación que se va a generar es la parte horizontal con respecto a la parte vertical, ¿sí? Entonces, ¿qué nos están dando aquí o qué información nos están dando aquí? Pues vamos a continuar. Nos dicen que tenemos una razón efectivamente de, perdón, de 1 pie por segundo, y nos preguntan qué tan rápido la parte superior de la escalera resbala, o sea, este punto que tenemos acá resbala hacia abajo por la pared cuando la parte inferior de la escalera está a 6 pies del muro. Entonces, cuando acá ya se abría, ya encontraríamos una distancia efectivamente de ¿qué? De 6 pies. Entonces, aquí lo que tenemos que tener claro es que efectivamente lo que va hacia abajo, entonces voy a colocar acá, es esta razón de cambio, y esto es derecha, que más o menos lo tengamos claro. Entonces voy a trabajar efectivamente con un plano para que les quede más fácil analizar esta información. Este sería con respecto a Y y este sería con respecto a mi X, algo así más o menos, ¿sí? Entonces voy a colocar acá efectivamente mis variables X y Y para que veamos más o menos la relación que nos vamos a encontrar. Entonces la razón de cambio con respecto a Y es lo que vamos a encontrar, no la conocemos, se desconoce, y esta sería obviamente la que ya estamos, o con la que ya estamos trabajando. Que efectivamente esta razón de cambio nos dice que es de 1 pie por segundo. Entonces voy a colocar acá 1. ¿Listo? Para esto es simple, porque he hecho yo esta figura pues para que nosotros podamos identificar que aquí lo que nosotros tenemos es, o con qué podemos trabajar es con un triángulo rectángulo. Entonces, al trabajar con este triángulo rectángulo, pues se me facilita un poco más la situación, debido a que nosotros sabemos que podemos utilizar una herramienta muy práctica, que no es desconocida para ustedes, en el cual es el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la
sumatoria al cuadrado de cada uno de sus catetos. ¿Sí? Esto para un triángulo efectivamente rectángulo. Bien, entonces, con respecto a esto, pues yo ya sé que voy a trabajar la hipotenusa. ¿Sí? Sabemos que es esta parte, o sea, la longitud de la escalera. Entonces, nos habían dicho que esa longitud es de 10 pies y lo coloqué ahí, entonces sería 10 al cuadrado igual a ¿quién? El cateto A, esto se puede colocar de manera arbitraria, esto no es necesario que el cateto A es el cateto que se encuentra de manera horizontal, el cateto B es el de vertical o viceversa, no, lo pueden nombrar de manera arbitraria. Para A yo voy a decir que va a ser X al cuadrado y para B voy a decir que es Y al cuadrado y ya. Sí, o sea, esto va a ser A y esto va a ser B, no hay ningún inconveniente con eso, como coloquen ustedes estas partes, ¿ya? Entonces, no es necesario que lo coloquen de la misma manera, lo pueden hacer de manera diferente y pues obviamente ya es la relación que ustedes le den a cada uno de estos catetos. Entonces, teniendo en cuenta que efectivamente yo tengo esto, ¿sí? Es obviamente una ecuación no desconocida para ustedes y en la cual nosotros vamos a generar una derivada, ¿sí? Solo que hay que tener en cuenta efectivamente que aquí mi variable independiente, ¿quién es? La variable independiente en este caso, perdón, acá se me había ido de tema. Aquí la variable independiente es el tiempo. Entonces, variable independiente es el tiempo. ¿Qué significa eso? Que yo voy a derivar razón de cambio en función de quién, de mi tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo me encuentro con esto, efectivamente esto es algo que nosotros ya vimos que van a hacer o que voy a tener que utilizar herramientas como la derivada implícita. Entonces, tengo que generar esta derivada implícita. Es decir, que yo voy a derivar tanto a X como a Y, obviamente en función de quién, de T. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la derivada de esto? Pues yo sé que 10 elevado al cuadrado es 100. La derivada de una constante, yo ya sé que es 0, no hay ningún inconveniente acá. Es igual a ¿quién? A la derivada de este primer término, que para mí esta derivada es 2x, pero ojo, no estoy derivando con respecto a x. Esto no es mi variable independiente, esto tampoco es mi variable independiente, estoy derivando con respecto a quién, al tiempo. Entonces yo debo denotar que esa variable x la derivé con respecto al tiempo. Recordemos que así era que colocábamos mis variables, mis derivadas implícitas cuando estaba derivando en otra variable. Más lo mismo con respecto a y, 2y, derivado y con respecto a quién. Pues esa como variable dependiente, pero el tiempo como variable independiente. Entonces es necesario, es muy importante tener esta parte, es importantísimo colocar esto. Bien. Ahora, yo ya tengo mi ecuación planteada. ¿Qué es lo que yo necesito cuadrar? Pues aquí es donde yo necesito mirar cómo funciona o cómo podríamos encontrar estas variaciones o qué es lo que me están diciendo. ¿Sí? Entonces, como efectivamente a mí lo que me están diciendo es que cuando x es igual, por acá estaba, míralo, cuando x es igual a 6, ¿sí? Pues cuál sería el valor de y. Entonces, eso es lo que me están dando, eso es lo que me están pidiendo. Pues efectivamente, pues yo sé que esto es una razón de cambio. Entonces, por teorema de Pitágoras, yo puedo encontrar ese valor. Entonces decimos que la hipotenusa, bueno, acá estoy trabajando, sería y sería igual a x al cuadrado, que sería 36, pero sería negativo, entonces sería 100 menos 36 y todo esto en raíz. ¿Sí? Que eso apliqué el teorema de Pitágoras, no hay ningún inconveniente con respecto a esto. Entonces sería y es igual a 100 menos 36, 64, raíz de 64 es igual a 8. Entonces aquí yo ya tengo estos valores con respecto a quién, a mi razón de cambio. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que yo voy a trabajar o qué es lo que vamos a empezar a analizar aquí? Pues, ¿para qué esto me sirve? Porque yo tengo esta parte de acá. ¿Listo? Y como yo ya tengo esto, pues yo ya sé a qué equivale cada uno de estos parámetros. Esto yo ya sé cuánto vale. Entonces, esto me va a dar que menos 2x con respecto a esta derivada, que ya la conocemos, ¿no? Porque esta es, recordemos que esta es esta. Entonces esto va a ser igual. Entonces, como yo tengo aquí el diferencial que es el que voy a encontrar, y recordemos que este está con respecto a qué, a 2y que está multiplicando, lo colocaríamos a dividir. Sí, pues acá yo ya colocaría esto y esto, y pues efectivamente x y y yo ya sé, yo ya los puedo encontrar, o más bien ya los encontré, porque cuando x vale 6, pues y vale 8. Entonces aquí simplemente reemplazar, entonces yo digo que de y en función de t, o sea, esta derivada, esta razón de cambio con respecto a y en función de t, es igual a ¿quién? A menos 6 partido en 8 por el diferencial, que en este caso me dijeron que era un pie, que es este de acá. Entonces, en este caso, ya es muy simple. Ya sabemos que la razón de cambio de esto va a ser igual a menos, esto sería 3/4. ¿3/4 de qué? Pues efectivamente 3/4 de pies sobre segundos, que serían las unidades que estaríamos trabajando. Fíjese que acá en este caso me dio que esto era negativo. ¿Qué significa eso? Hay dos cosas que puede describir este signo negativo. Uno, que efectivamente el desplazamiento que está haciendo la escalera es la trayectoria, es hacia abajo. Recuerden que esto lo podemos ver en física como con respecto a la dirección del vector. Como es negativo, pues efectivamente quiere decir que va hacia abajo, ¿sí? O dos, efectivamente lo que me están diciendo es el tipo de desplazamiento que está teniendo la escalera, ¿sí? Entonces, una, que el desplazamiento fue hacia abajo, o dos, pues hacia dónde se está direccionando ese desplazamiento, ese vector. Esas son las dos razones por las cuales me pueden dar negativo. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Mi respuesta, que efectivamente la razón de cambio con respecto a la parte vertical, a la parte superior de la escalera y la pared, es de 3/4 de pies por segundo, ¿sí? ¿Por qué negativo? Porque efectivamente está cayendo la escalera, o sea, está haciendo un desplazamiento hacia abajo. ¿Listo? Entonces, fíjense que no es difícil tener este tipo de conclusiones si se sabe la información que tenemos, si podemos relacionar la información que tenemos y efectivamente con la información que se quiere obtener. Bien, vamos con otro ejercicio. Dice, un depósito para agua tiene la forma de un cono circular invertido. Aquí pues yo ya tengo algo previo. Entonces está un cono circular invertido. Pues esto es importante tener claro, que si voy a empezar a hablar con esto, pues aquí ya me están hablando o ya me van a empezar a hablar de volúmenes. Entonces, si ya me van a meter volumen, es importante conocer todas las figuras que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque si me dicen que es un cuadrado, pues yo conozco su área. Si me dicen que es un cubo, yo voy a conocer su volumen. Si me dicen que es una esfera, si me dicen que... Entonces es importante tener claro esto, porque aquí vamos a trabajar con respecto a el nivel del agua sube. Ok, entonces dice el radio de la base. Entonces, ¿la base de quién? De esta figura. Esto es la base, ¿sí? Y esa figura es una circunferencia. Entonces, como me dicen, entonces dicen que el radio quiere decir que la distancia que hay de aquí más o menos acá va a ser 2 metros. Entonces esto va a ser 2 metros, ¿sí? Y la altura es de 4 metros, o sea, toda esta distancia que tendríamos acá más o menos, de aquí a acá, pero que está muy delgado la punta, o sea, esta distancia más o menos son 4 metros. O sea,
esa es la altura, ¿no? Esta es la altura. Bien, ¿qué otra información me están dando acá? ¿Ya? El agua se bombea hacia el depósito a razón de, ok, acá ya me están dando la razón, estas unidades están metros cuadrados, ¿qué cúbicos? Entonces, al ser cúbico y se dice que se bombea, el agua se bombea, aquí me están hablando del volumen. Y esto lo están bombeando en una razón, en razón de 2 metros cúbicos por minuto. Esto están hablando de volumen. Entonces, si me están hablando de volumen, es importante que yo conozca el volumen de una esfera, perdón, en este caso de un cono. El volumen de un cono, esto en integrales ustedes van a demostrar todos estos volúmenes cuando estemos mirando volúmenes en rotación y demás de diferentes figuras. En este caso sería un rectángulo, perdón, un triángulo rectángulo, entonces sería como más o menos así esta figura, y esto lo pondríamos a girar con respecto a un eje y ahí encontraremos el volumen de esta figura. Pero por el momento el volumen de esta figura es 1/3 de pi por r al cuadrado. No, este es r al cuadrado por la altura, eso es el volumen. ¿Sí? Porque estas son unidades, me tienen que dar unidades cúbicas, efectivamente, entonces acá este sería metros, perdón, este sería metros al cuadrado, y esta altura está a metros por metros al cuadrado, ahora sí metros cúbicos, listo. Entonces sería 1/3 de pi por r al cuadrado por la altura. Ese es el volumen de esta figura. ¿Sí? Entonces yo necesito tener claro esta parte. Ahora bien, ¿qué otra cosa me están solicitando, que me están pidiendo? Dice, determine la rapidez a la cual el nivel del agua sube cuando el agua tiene 3 metros de profundidad. Ok, entonces en algún momento, no voy a decir que la altura es igual a eso, sino que en algún momento la altura va a ser igual a 3 metros. ¿Sí? En este caso, voy a decir más o menos, voy a colocar acá una gráfica, digamos que más o menos esto sean 3 metros. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento el agua llega hasta este nivel? O a partir de ese nivel. Pero leemos bien el ejercicio. Dice entonces que determine la rapidez a la cual el nivel del agua sube cuando el agua tiene 3 metros de profundidad. Ok, entonces acá lo que nos están diciendo es que de ahí parte y empieza a subir. ¿A qué rapidez empieza a subir? Cuando el nivel del agua se encuentra a este nivel. Entonces, ¿en qué momento o cómo empieza a incrementarse esto? Bien, entonces aquí toca hacer otra estrategia, o podemos utilizar varios elementos. Fíjense que acá yo dibujé un triángulo, ¿sí?, para poder analizar esta información. Aquí nos están dando otro dato y sería un triángulo un poco más pequeño, un triángulo que va así. Donde efectivamente la altura de este triángulo sería de 3 metros. Bien, eso es importante que lo tengamos claro por dos cosas. Voy a hacer acá una jugada, por decirlo así. Me voy a robar este de acá. ¿Con qué finalidad? Quiero mostrar lo siguiente: la relación que se genera con respecto a dos triángulos. Entonces, si ustedes los alcanzan a ver ahí, ¿sí?, ahí tengo dos triángulos. Entonces, ¿qué voy a analizar? Que este tiene una altura de 3 y este tiene una altura de 4. Ambos tienen un radio. El radio de este yo lo conozco, que es 2. El radio de este lo desconozco. ¿Sí? Al igual que esta parte, pues por Pitágoras yo la puedo encontrar, ¿sí?, que sería esto al cuadrado más esto al cuadrado y pues la raíz cuadrada de eso. Entonces eso se podría encontrar. Pero
esto yo lo puedo relacionar, estas dos figuras yo las puedo relacionar en caso tal de que quisiera encontrar el área o el radio efectivamente de esta figura. Y eso va a ser importante y lo vamos a tener que utilizar ahora. ¿Cómo lo puedo relacionar? Pues obviamente con la parte de proporcionalidad de triángulos. Estos serían triángulos semejantes, ¿sí? Entonces, cuando son semejantes, que efectivamente la razón de lados correspondientes sean iguales. Entonces ahí es cuando uno expresa la correspondencia. Es decir, que estos ángulos van a ser iguales, ¿sí? Todos estos ángulos son iguales. Entonces, cuando son semejantes no significa que los ángulos sean del mismo tamaño, sino que efectivamente hay unas figuras o hay unas unidades que son iguales. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a arrancar con esto? Pues es como vamos a expresar obviamente el volumen. Fíjese, con respecto al radio y con respecto a la altura, pues ya tendríamos aquí dos variables. Pues me gustaría expresarlo en una única variable. ¿Cómo podemos expresar esa única variable? Pues como lo acabo de expresar de esta manera. Como en este caso yo desconozco igual esta parte, pero al desconocer esto yo lo puedo generar o lo puedo relacionar con este triángulo que acabamos de sacar acá. ¿Cómo lo puedo relacionar? Pues efectivamente por proporcionalidad. Entonces por proporcionalidad yo puedo decir que ese lado, o más bien ese R partido en H, que sería el radio partido en la altura, ¿sí? Que es 2/4, ¿sí? Que es lo que yo conozco, la altura que es 4, y pues el radio de esta base 2, entonces serían 2/4. Entonces esto estaría dado a partir de que este radio va a ser igual a 1/2 de H, ¿sí? Entonces con esto yo trataré o busco más bien expresar esto en una única variable. ¿Por qué es necesario hacer eso? Porque quiero que coloquemos esta parte de esa manera. Porque cuando yo estoy hablando es del nivel cuando sube. Entonces estoy hablando de la altura. ¿De quién? Con respecto al volumen. Entonces fíjense cómo el volumen estaría relacionado con la altura. Entonces estas son mis dos variables relacionadas. Es decir, que sería el volumen, la rapidez de cambio con respecto a tiempo, y la rapidez de cambio con respecto a la altura con respecto al tiempo. Entonces fíjense que acá no hay cavidad a una tercera variable que fuera el radio. Entonces por eso prefiero hacer esta jugada y acomodar el radio en función de H, para que obviamente ya la única variable que nosotros nos encontremos en el volumen sea solo H, ¿sí? Entonces, como yo tengo que trabajar con respecto a estas derivadas, entonces es mejor expresar esto. ¿Cómo nos quedaría este nuevo volumen? Pues este nuevo volumen sería igual a ¿quién? A 1/3 de pi, ¿sí? R, ¿quién es? 1/2 de H al cuadrado, pues obviamente por H, que no hay ningún inconveniente acá, ¿sí? ¿Cómo me quedaría esto? Pues esto son operaciones muy simples. Entonces me quedaría 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado pues 4, 4 por 3, 12, h al cuadrado pues h al cuadrado por h pues sería h al cubo. Entonces esto me daría 1/12. Bueno, voy a colocar todo en términos de acá. Entonces me daría pi h a la 3 sobre 2. Ya, este sería mi volumen. No hay ningún inconveniente con respecto a esto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer o cómo lo voy a trabajar? Pues obviamente voy a manejar que la derivada, esto está con respecto obviamente al tiempo, pues esta derivada con respecto a quién, al tiempo, ¿sí? ¿Cómo estaría esto relacionado? ¿Cómo se vendría esta derivada? Entonces yo ya derivé este término. Entonces la derivada de esto es igual a la derivada, pues la derivada del volumen pues sería 1, se está derivando con respecto al volumen en función de esta variable independiente.
igual a quién. Entonces, ¿cuál es la derivada de este h? Ojo, nuevamente nos encontramos con derivadas implícitas. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Esto me quedaría bajo el 3, tercera de 3, 1, que sería pi cuartos h a la 2. ¿Sí? Aquí lo único que estoy haciendo es derivando. Esto no me va a poner a explicarlo, ustedes ya saben cómo se deriva, pero lo que sí tengan claro es que derive a h. Y h está dado en función de quién, del tiempo. Entonces recuerden que la variable que estoy derivando acá independiente es el tiempo, entonces tengo que colocarla. Esta sería la derivada. Esta parte yo la conozco. Esto es lo que yo estoy buscando. Quiere decir que esto me quedaría dh partido en dt igual a quién. Pues estoy despejando, entonces esto me quedaría a la derivada del volumen con respecto al tiempo de, voy a colocarlo aquí, 4pi h al cuadrado. ¿Sí? Yo lo voy a poner así, pero ya ahorita que reemplacemos ya se va a ir acomodando esto. Esta partecita de aquí yo ya la tengo. Que esta partecita de aquí es la razón de cambio. ¿Ves? No la coloqué. Vale. Recordemos que la razón de cambio me la están dando allá. ¿Cuál es la razón de cambio? Aquí me dicen que está en razón de 2 metros cuadrados por minuto. Me lo había colocado. La razón de cambio es de 2 metros cuadrados por minuto. Esa es la razón de cambio. Ese sería el valor de quién, de mi razón. Con respecto, obviamente, a partir de esta altura, porque esa es la variable que yo tengo, entonces va a ser 3 metros. ¿Sí? Entonces, obviamente, me devuelvo a donde íbamos y decimos que esto es lo siguiente. La derivada, ¿sí?, de h con respecto a t, que es lo que estoy buscando, es igual a quién. No voy a colocar unidades, entonces coloco 2, que sería esta parte, esta parte de acá, por quién, por 4 partido en pi, y h sería 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me quedaría esto? ¿Cómo me quedaría? Ojo, porque esto lo tengo en el denominador. Esto me iría acá. Entonces, ¿cómo me daría eso? ¿Cuánto me daría esto? Pues entonces tendríamos 3 al cuadrado, pues es 9, y 2 por 4, pues 8. Entonces, esto sería igual a mucho el espacio que necesitaba. Entonces decimos que esta derivada, o lo que yo necesitaba, era igual a 8 novenos de pi. ¿Sí? Esa sería mi respuesta. Eso es lo que yo necesito. Quiere decir que la razón de cambio con respecto a la forma en que se va llenando a partir de 3 metros va en subida. ¿Sí? Porque esto me está diciendo que va en subida. ¿De qué? Eso, recordemos que las unidades son metros sobre minutos. ¿Sí? Entonces va en subida con respecto a quién? A 8 partido 9 pi metros por minuto de subida. ¿Sí? Entonces ese es el nivel que varía o va subiendo en razón de eso. Entonces notémonos que no es difícil esta parte. Listo, voy con este último ejercicio y estos quedarían como para que lo trabajaran ustedes como actividad. Entonces estos los podríamos dejar como actividad y los estaríamos mirando en clase para mirar a ver cómo lo resuelven o cómo abordaron estos ejercicios. La intención es que ustedes traten de hacerlos solos. Sin necesidad de
de ningún ejercicio, ¿sí? Sin ningún internet. Entonces traten de hacerlos ustedes, ya si no lo pueden hacer entre ustedes solitos, pues efectivamente ya entraríamos a abordar estos ejercicios en clase para que quede mayor claridad con respecto a esto. Espero haya sido claro este video, les haya gustado, no es difícil el tema, entonces cualquier cosa puede quedar en comentarios o en la clase y podemos solucionar dudas. Que tengan un feliz día.